En un momento, en una semana, le dio a Macri 57.000 millones de dólares, ¿no? Y ese es el quilombo, porque es la palabra, efectivamente, que tenemos que resolver. Sí, señora. Primero que asumimos con un 53% de inflación, que es lo que habían dejado Macri en diciembre. Inmediatamente pasó la pandemia. Durante la pandemia se produjo, al mismo tiempo, una caída del crecimiento, porque pasó en todo el mundo y porque estábamos encerrados y porque no había ninguna posibilidad de producir, y una necesidad de emisión, porque había que cubrir los sueldos de los trabajadores, porque si no se iban a... se quedaban, no tenían para comer, digamos, ¿no? O sea, ese parate de la economía obligó a una emisión que generó que un primer momento de inflación. Después, tuviste otra cantidad, termina el momento de la pandemia y termina ese momento y estamos de vuelta creciendo y de vuelta generando más consumo y de vuelta generando más empleo, y tenés lo que implica en la inflación internacional, en el mundo y en los precios de la energía y de los alimentos, el primer impacto que fue muy fuerte de la guerra en Ucrania. Después, para nosotros, cuando todo eso termina de pasar, viene el impacto de la sequía. Estas son, si querés, las causas claras, externas, que vos podés seguir en un cronograma de qué fue lo que pasó para que no se pudiera, porque de hecho... Porque nos dejaron una deuda de 45.000 millones de dólares que era absolutamente impagable. Nosotros, con la guerra, la pandemia, la peor sequía de la historia, cuando además de lo que nos dejaron, tuvimos un meteorito que nos cayó en la economía, que nos quitó la cuarta parte de todas nuestras exportaciones. Hay que pensar en las consecuencias si salís de... En medio tuvimos el acuerdo con el fondo, que nos deja un ancla de 45.000 millones de dólares, que es para adelante, digamos, una responsabilidad enorme resolver. Y después tuvimos pandemia, la guerra de Ucrania que cambió los precios relativos, la sequía y la crisis, ¿no? Porque pasó todo eso, y antes de la sequía además tuvimos la crisis de la disparada de todas las variables porque Guzmán se renunció de un día para el otro.